Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para lunes 9 de septiembre 2024. Hoy Luna va a ingresar al signo de Sagitario, de por sí es una buena noticia. Lo hace alrededor del mediodía en Latinoamérica, ya por la tarde-noche en España y el resto de Europa. Aquí en Sagitario es donde vamos a tener el cuarto creciente, miércoles, y luego miércoles por la noche la Luna va a pasar a Capricornio. Hay más buenas noticias. El Sol superó el día de ayer la oposición con Saturno y ahora se acerca a una cuadratura con Júpiter. Después de la restricción, del límite, del estrés, de la responsabilidad, ahora tenemos la expansión, la libertad, lo nuevo, y esto es bien bonito. Ten en cuenta que Sol va a cuadrar a Júpiter jueves 12 y Venus va a hacer un trino con Júpiter el día domingo 15. El día viernes 13, en medio de estos días, vamos a tener la Luna en Capricornio en un trino en creciente del Sol en Virgo, que es el día súper afortunado que usamos para el ritual de abundancia. Entonces, desde el jueves hasta el domingo vamos a tener así como el cielo abriéndose. Es muy positivo. También tenemos a Mercurio que hoy ingresa al signo de Virgo. Aquí es poderosísimo, ya está directo y fluyendo, y es miércoles 11 cuando sale de sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que trae lo nuevo, porque ya deja de estar circulando por esos grados donde retrogradó. Es una semana tremendamente positiva desde varias perspectivas. Y como te dije, es entre el jueves y el domingo que más vamos a sentir esta sensación de expansión, esta sensación particularmente jupiterina, de suerte, de conexión, pero toda la semana está activa. Y hoy todavía tenemos esa partecita de Luna en Escorpio que nos pide procesar emociones profundas. Y tenemos todavía un poco de esta sensación del Sol en conexión con Saturno, por más que ya es un aspecto separativo. Separativo es un término que usamos en astrología para decir la alineación ya sucedió, ahora se separa. Y justamente las alineaciones aplicativas, o sea que todavía tienen que darse, suelen ser mucho más intensas. Es la fase donde tenemos efectos, donde suceden las cosas, y después de la alineación, cuando ya es separativa, tenemos simplemente esa energía que permanece un poquito, pero no es efectiva como cuando está por darse aún la alineación. Y te recuerdo que vamos a un eclipse lunar, el primer eclipse que vamos a tener en el signo de Piscis después de 7 años, que va a ser entre la noche de martes 17 de septiembre y la madrugada de miércoles 18 de septiembre. Es un eclipse lunar parcial en el grado 25 de Piscis. Se van a dar varias alineaciones para ese momento. Y también tengo que recordarte que vamos hacia un equinoccio. El Sol entrando en Libra, domingo 22 de septiembre. Va a ser un día épico. Ya te he hablado mucho de esto. Obviamente me extiendo acerca de este tipo de cuestiones mucho en el clima astral extendido, dentro de Muni, etcétera, pero siempre te hablo de equinoccios y solsticios porque son portales. Este mes de septiembre tenemos así como wow, toda una serie de portales. Podemos considerar un portal maravilloso el que vamos a tener domingo 15 de septiembre. No solo Venus hace un trino a Júpiter, sino también la Luna va a estar entrando en Acuario y cerrando un gran triángulo de aire. Es un día muy propicio. Y también la conexión del Sol con Júpiter es excelente. Lo que sí, ojo a la exageración esos días, porque son días donde nos podemos aventar así de todo, multiplicado por 1000, quizás en gastos, quizás en otras cuestiones. Ten en cuenta que ya tuvimos 2 sextiles de Mercurio a Marte, uno directo y el otro retrógrado, y ahora Mercurio nuevamente va a hacer un sextil con Marte, ya fuera de sombra y ya con Marte en Cáncer y Mercurio en Virgo, porque los otros 2 sextiles fueron entre Leo y Géminis. Y esto nos habla de también abrir mucho la boca, de comunicaciones quizás muy benéficas, comunicaciones, intercambios
caminos que se abren, vienen días muy, muy peculiares, especialmente a partir de la mitad de la semana. Pero ya hoy, cuando la luna pasa a Sagitario, se va a empezar a sentir. Y esta energía de wow, lo nuevo, etcétera, la podemos aprovechar solo cuando hemos cambiado un poco la perspectiva, tenemos ojos nuevos, estamos listos, hemos procesado esas emociones, hemos procesado el pasado. Y acerca del pasado, acerca por ejemplo de lo que se dice del nodo sur, que representa ese portal a todo lo que aprendimos en quizás otras vidas o en otros tiempos, es algo que vale la pena apreciar y agradecer. Toda esa experiencia, todo ese bagaje de sabiduría, gracias a las lecciones que hemos tomado, es totalmente sagrado y mágico. Además, pensar que somos una suma de una evolución de nuestros ancestros y una suma también de la evolución que ha hecho la civilización. Es maravilloso, es magnífico, podemos disfrutar de todo esto que tenemos a disposición gracias a ese pasado, hay que honrarlo. Pero luego hay toda una parte obsoleta de nuestro pasado que tiene que ver con aquellas experiencias que nos limitan, aquellos miedos, aquellos traumas, aquellos errores en el sistema, diría yo, que hay que purificar para poder abrazar todo lo que se viene. Y a veces pensamos que tiene que ser complejo, que tiene que ser extenso, que tiene que ser pesado, que tiene que ser dramático. Por ejemplo, resolver un trauma o resolver un dolor o sanar, etc. Y hay que cuestionarnos un poquito acerca de por qué lo vemos así. Porque si yo creo que puede ser simple e inmediato, me estoy dando la posibilidad de que lo sea. Y quizás es simple y inmediato cuando estoy lista. Y previo a eso siento que es demasiado, que es complicado, etc. Entonces, vale la pena cuestionarnos acerca de si nos sentimos listos a tomar todo eso nuevo y emocionante que está para nosotros, o aún no. Y si la respuesta es no, ¿por qué? Preguntarnos acerca de lo que realmente deseamos. Este eclipse que vamos a tener pronto, que ya está activo, el eclipse en el grado 25 de Piscis, que es una super luna llena en Piscis, es un momento bastante propicio para un poco todo, porque Piscis nos habla de nuestros sueños, de nuestros ideales, nos habla de nuestra espiritualidad, de nuestra conexión, de esas emociones profundas. Y para ese momento vamos a tener todavía a Venus conectando con Júpiter. Esto es muy benéfico. Vamos a tener también un gran triángulo de tierra entre Sol, Plutón y Urano. Plutón y Urano, que están en conexión y los próximos años los vamos a seguir viendo, van armando un pequeño triángulo junto con Neptuno. Y con Plutón y Urano estamos hablando de un poderosísimo caudal de evolución y liberación. Entonces, esta energía está muy presente todo el mes de septiembre. Además, ten en cuenta que, como ya te lo he contado muchas veces, ahora tenemos al Sol transitando el grado de Virgo, es un signo mutable, y los signos mutables siempre nos piden cambio y nos preparan para lo nuevo, lo cardinal. Los signos cardinales son aquellos que inician después de equinoccios y solsticios. Aries y Libra inician después de los equinoccios, Cáncer y Capricornio después de los solsticios, y son signos de liderazgo, signo de novedad, signo de abrirte el camino de forma acelerada. Y justamente vamos hacia eso. Entonces ahora estamos permitiéndonos esa transformación interna para poder abrirnos fuertemente el camino a partir del 22 de septiembre. Ten en cuenta que el último eclipse que vamos a tener en Libra se da el 2 de octubre, va a ser un eclipse anular solar. Obviamente todos los eclipses anulares son solares y todos los eclipses solares son lunas nuevas. Va a ser una tremenda luna nueva en el grado 10 de Libra, que nos habla de un cierre
de todo este aprendizaje que hemos hecho con el Nodo Sur en Libra, de toda esa purificación, esa purga en nuestras formas de relacionarnos, de buscar el equilibrio, o sea, de irnos un poco a los extremos, de esa falta a veces de sinceridad, de espontaneidad que podemos sentir para encajar, para que nos acepten. Todas esas cuestiones ya están maduras. Y entonces a partir de el 22 de septiembre, cuando entramos en Libra, ya se activa algo que nos dice, viene lo nuevo. Y antes de eso vamos a recibir algún tipo de resultado, de regalo, de aclaración con este eclipse lunar, esta luna llena, super luna llena que tenemos en Piscis la noche entre el 17 y el 18 de septiembre. Y te cuento todo esto para darte un poco de perspectiva más amplia, porque esta semana salimos de un fin de semana que puede haber sido pesado, tuvimos la energía de la cuadratura de Mercurio a Urano, que nos tuvo muy agitados, quizás con muchas novedades, quizás un poco ansiosos o sin poder dormir, con nueva información increíble o sintiendo que nos teníamos que liberar de algo, para luego pasar a esa energía muy saturnina, esta oposición que hizo el Sol a Saturno, un poco pesada, un poco extraña, un poco de tener que poner límites y reacomodar. Y ahora entramos en una semana que va a ser muy diferente. Especialmente te pediría que observes el próximo fin de semana y lo compares con el fin de semana que acabamos de vivir, porque la energía va a ser opuesta. Tuvimos un fin de semana que acaba de concluir, que fue muy saturnino y con un toque de Urano, y vamos a un fin de semana que va a ser muy jupiterino, con un toque venusino, y va a ser mucho más ameno. Obviamente, te repito, va a ser una fase, la que va de jueves a domingo, que hay que tener un poco de cuidado con los excesos, por ejemplo, exceso de sustancias, de comida, de gastos, etcétera, porque Júpiter a veces nos pone a exagerar, pero si no va a ser épico, va a ser muy agradable, muy bonito. Y por ahí en redes me preguntaron si es propicio iniciar relaciones en este momento. Todo aquello que sucede en temporada de eclipses es importante, es una época kármica en el mejor de los sentidos, una época donde vienen los resultados y vienen las cosas a permanecer. Si algo termina, tiene que irse, si algo inicia, tiene que quedarse. Las relaciones que nacen en temporada de eclipses, por ejemplo, suelen ser muy buenas. Los lanzamientos, todo aquello que llega, todo aquello que aparece, tiene un motivo importante. Eso no quiere decir que tienes que decirle que sí a todo. A veces es simplemente una prueba, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos empezamos los trabajos, las relaciones, los proyectos más importantes en temporada de eclipses porque tienen que ver con nuestro propósito. Los nodos del karma o nodos lunares son estos dos puntos que señalan la intersección entre el Sol y la Luna. Tienen dos órbitas, Sol y Luna, con respecto desde el punto de vista terrestre, que difieren de 5 grados. Entonces, hay dos puntos donde se puede intersectar. Y eso da pie a los eclipses. Por eso los eclipses siempre suceden cercanos a los nodos del karma. Cuando el Sol está transitando cercano a los nodos del karma, nodos lunares, es temporada de eclipses. ¿Por qué? Porque cuando la luna pase por ahí, va a pasar muy cerquita del Sol. Y tú me dirás, pero todas las lunas nuevas tenemos la luna pasando cerquita del Sol. Sí, desde el punto de vista de longitud o zodiacal. Piensa que nosotros miramos a los planetas y están en un espacio tridimensional. La medida zodiacal o la longitud es una de las varias medidas que necesitamos para ubicar un cuerpo celeste en el espacio. Tristemente, los astrólogos solemos mirar solo la longitud, hay mucho más que eso, es súper interesante expandirnos, salirnos de esa línea, es como abrir un poco la mirada
Es hermoso porque empezamos a ver las estrellas, empezamos a ver todo lo que hay alrededor, empezamos a entender de declinación, de velocidad, de distancia, empezamos a ver que las cosas no son como parecen. Cuando uno entiende de órbitas, de velocidad, de distancia, de declinación, etcétera, puede realmente entender cómo se está moviendo todo, y nada es como parece ni tampoco como lo han contado. Entonces se abre un mundo. Y aquí, volviendo al tema de los nodos y los eclipses, Sol representa nuestra realidad eléctrica mental, la Luna nuestra realidad magnética emocional. Juntos hacen esto que conocemos como individuo y hacen posible esta oscilación, esta interacción entre electricidad y magnetismo, esta realidad electromagnética que nos hace funcionar. Cuando el camino del Sol y el camino de la Luna intersectan, encontramos el espíritu. Los nodos son puntos espirituales. Entonces, siempre se han relacionado con el camino del alma y del espíritu. O vamos a decir que el camino más del alma, o sea, de aquello que encarna aquí y que viene con un propósito. El espíritu manda al alma, podríamos decir, o deja que el alma haga este juego llamado vida. Y entonces el nodo norte representa ese norte al que tenemos que dirigirnos, ese propósito, ese camino que nos va a hacer crecer mucho espiritualmente y nos va a aliviar todos nuestros límites y dolores que tienen más que ver con esa idea de ser nuestra nacionalidad, nuestra edad, nuestro nombre, nuestra profesión, etc. El norte nos lleva a entender que somos muchísimo más que eso y tenemos muchísimo más que eso para dar. Y también que queremos dejar un legado más allá de nuestra etapa aquí en la Tierra. Y cuando nos dirigimos a ese lugar donde está el nodo norte en nuestra carta natal, todo se hace simple. El nodo sur es todo aquello que ya traemos, todo aquello que aprendimos. Y no tenemos que demonizarlo ni nada de eso. Es un poco el lugar seguro. Entonces tal vez nos queremos quedar ahí o pensamos que esa es nuestra dirección. Y las cosas se suelen complicar cuando nosotros queremos ir en dirección de nuestro nodo sur. Cuando vamos en dirección de nuestro nodo norte, que muchas veces es nuestro desafío mayor, todo se hace simple, se nos abren las puertas, crecemos mucho en todos los sentidos y es muy agradable, muy ameno. Entonces los eclipses llegan estas temporadas de eclipses donde hay un tiempo donde la vida nos quiere empujar en dirección de nuestro nodo norte, de nuestro propósito, de aquello que hace sentido para nuestra alma. Y a veces nosotros nos cerramos y decimos, ay no, qué miedo, ay no, yo no quiero ir por ahí o no sé cómo ir por ahí. Y entonces pareciera que la vida nos empuja o nos hace rodar, nos arrastra. En vez, si nosotros estamos direccionados, llegan los eclipses y es como, wow, qué fluido y acelerado y qué tan causal y sincrónico se vuelve todo, porque ya estamos en esa dirección. Entonces, sea como sea, el eclipse nos suele impulsar en la dirección correcta. Sufrimos cuando pensamos que esa es la dirección incorrecta. Por eso yo amo tanto los eclipses, por eso le llamo la temporada de los milagros, por eso hablo de una forma tan amorosa de este periodo, porque lo he experimentado, lo sé. Y no te creas, para mí activar mi nodo norte fue un desafío tremendo. Yo tengo el nodo norte en Leo, conjunción Venus, conjunción medio cielo. Eso me dice que yo tengo que compartir, tengo que enfocarme en mi profesión, tengo que enfocarme en todo aquello que tiene que ver también con mostrarme, y otras partes de mi forma de ser son mucho más introspectivas, tímidas. Soy una persona más de casa, de libro, de tecito, que de estar ahí afuera. Entonces me costó demasiado tener que poner mi cara ahí fuera en redes, tener que grabar videos, por ejemplo, para mí era un desafío tremendo.
tener que mostrarme a través de mi trabajo. Me costó demasiado. Cuando vi mi nodo norte y entendí lo que me pedía esa energía Leo, yo decía, ay no, por Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Y ya lo he contado, cuando tenía que grabar los primeros videos de astrología, cuando todavía enseñábamos, antes de lunalogía, cuando enseñábamos por Zoom con Ana Johansson, ella me tenía que coachar, me tenía que hacer tapping, porque yo llegaba y íbamos a grabar y yo le decía, no puedo estar enfrente de la cámara. Y no era que no supiera lo que iba a decir, no era que me daba vergüenza cómo me veía, simplemente mostrarme para mí era un desafío demasiado, o sea, me ponía muy nerviosa. Y se entiende si se ve otras partes de mi carta natal, porque tiendo a ser más tímida o prefiero estar, soy un poco más ermitaña, etcétera. Y no tenía activado ese nodo norte. Entonces tuve que trabajar como un par de años en eso y luego se volvió totalmente natural. Empecé a incorporar más y más esta energía y es cuando todo se abrió en mi camino, cuando todo se volvió fluido, cuando todo se volvió fácil, ameno, placentero, como que natural, y empecé a tener como mucha facilidad para el trabajo. Me empezaron a llamar de todos lados, todo lo que empecé a hacer me iba muy bien. ¿Y por qué? Porque le di al nodo norte. Afortunadamente es un desafío que paga muy bien y es gracias a estos momentos, como las temporadas de eclipses, que nosotros podemos acelerar muchísimo esa evolución personal. Y ojo, cuando evolucionamos a través del nodo norte, absolutamente todo se hace más simple, porque encontramos esa paz de que estamos haciendo lo correcto. Y cuando sientes que estás en el lugar correcto haciendo lo correcto, todo es mucho más simple. Todo es como que va cayendo en su lugar, porque sientes que tu propósito ya está siendo cumplido. Entonces te puedes ocupar de otras cosas y todo empieza como a sostenerte para que tú sigas cumpliendo ese propósito. Si los problemas son familiares, se te va a facilitar resolverlos. Si los problemas son económicos, se te va a facilitar resolverlos. Si son relacionales, si son de salud, todo se va a facilitar porque estás en la dirección correcta. Y a veces parece que nos cuesta muchísimo, que es muy complicado o no podemos entender el propósito del todo. Y simplemente lo que está sucediendo es que uno se está preparando. El servicio aparece cuando el servidor está listo. Y todos los propósitos tienen que ver con el servir para algo, servir en algo. El alma quiere contribuir. Entonces, cuando estamos buscando todavía por dónde, no nos tenemos que sentir mal, tenemos que mantenernos con la confianza y la fe que estamos haciendo lo correcto, porque el servicio va a aparecer en el momento en que nosotros estemos listos. ¿Y por qué el servicio sirve tanto y por qué se nos abren los caminos? Porque cuando uno hace algo que sirve, que es útil, automáticamente el universo te va a sostener, te va a compensar, porque todo aquello que es útil viene aprovechado y entras en la ley de retribución. Yo doy algo que es muy útil, entonces recibo algo muy útil. Si necesito sanar, voy a sanar. Si necesito estabilidad, voy a encontrar estabilidad. Si necesito calma, voy a encontrar calma. Si necesito un trabajo, un viaje, una pareja, un hijo, una casa, una técnica, la conexión espiritual,
si necesito liberarme, lo que sea que yo necesito lo voy a recibir porque yo estoy dando aquello que el universo necesita. Es una ley de retribución. Entonces, a veces cuando hay una semilla que está germinando, si nosotros empezamos a mover la tierra para ver si va a salir, no va a salir, o a darle el doble de agua porque tal vez le falta agua, podemos interferir en el proceso. Si en vez nos paramos enfrente de esa tierra y le damos amor y le damos confianza, vamos a acelerar el proceso. Y es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Y esto nos pasa con el propósito mayor, marcado con el nodo norte, pero también con diferentes procesos en nuestra vida. Tenemos que tener confianza que cuando algo está listo, está claro y tiene dirección. Cuando no está listo, podemos ocuparnos de todo lo demás, podemos ocuparnos de los detalles, podemos ocuparnos de lo práctico, de lo cotidiano, podemos acompañarnos y acompañar a los demás de la mejor forma, pero el servicio va a aparecer cuando el servidor está listo y lo vamos a saber. Entonces no tenemos que estar revolviendo ahí la tierra para ver si sale una hojita o no. Tenemos que confiar. Es un momento épico, una semana hermosa. Estoy muy feliz que empezamos una semana así. Espero que te haya servido. Te agradezco